Hola, bienvenidos a nuestra nueva entrevista de ingresopasivo.co. Hoy vamos a entrevistar a Rosana Rosas, que es una bloguera venezolana que vive en Lima y lleva su blog rosanarosas.com dedicado a temas relacionados con social media. Ella es una ingeniera que se ha especializado en este tema de redes sociales y nos va a contar todo al respecto de su blog, qué le motivó a abrirlo, cuánto tiempo lleva, cuáles fueron sus principales dificultades, cuáles son sus fuentes de ingreso y cuánto tiempo le tomó generar ingresos desde el primer día que empezó el blog, entre muchos otros temas interesantes. Entonces, muchas gracias a ustedes por ver la entrevista y a Rosana por permitirnos entrevistarla. Muchas gracias. Rosana, primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, compartir tu historia, tus aprendizajes con nuestra audiencia. En primer lugar, quiero preguntarte qué te motivó a abrir un blog y quiero preguntarte cuánto tiempo llevas con él. Primero que nada, hasta agradecerte por la invitación a esta entrevista y respecto a tu pregunta, yo creé mi blog hace un poco más de 4 años y lo que principalmente me motivó fue que para el año 2016 yo hice un diplomado en gestión de medios digitales y yo recabé mucha información, investigué mucho para realizar mis actividades y me sentí la necesidad de todo ese conocimiento adquirido, poderlo plasmar a través de un blog, con la finalidad de una manera u otra ayudar a las personas, a un público, a una audiencia, a tener información acerca de lo que en ese momento social media y el marketing digital se refería. Más que todo me motivó eso, es el deseo de poder, de una manera u otra, esos conocimientos plasmarlo y poder compartirlo con un público. Vamos a decir, una carrera en lo que mi profesión se refería, yo comencé siendo analista de sistemas y me fui desenvolviendo en mi trayectoria profesional hasta llegar a ser directora de tecnología de información y comunicaciones. Me sentía muy bien en lo que estaba realizando, en mis actividades, pero llegué a un momento en que me puse a investigar en lo que eran las tendencias de profesiones para ese entonces. Me llamó mucho la atención que la parte del social media y marketing digital estaba muy en boga para esos momentos. Y me llamó mucho la atención, sentí que eso era el futuro. Yo empecé a hacer pequeños cursos y fue como, no sé cómo explicarlo, fue como un amor. Sentí pasión, sentí una motivación más allá de lo que pudiera ser mi carrera profesional como tal. Y por eso decidí empezar en este mundo o en este medio del social media marketing digital. Entonces me tomé la decisión de formarme en diferentes diplomados, en diferentes formaciones, con tal de prepararme, de tener base, de tener los conocimientos para poder, bien sea ofrecer servicios o utilizarlos para realizar formaciones, etcétera. Porque lo fundamental aquí era formarse. Y mientras más me iba formando en los cursos, en los diplomados, me iba enamorando más de lo que era este mundo del social media y marketing digital. Y de ahí tomé la decisión de dedicarme exactamente a lo que me motivaba mucho más, lo que sentía que era una pasión, porque lo disfrutaba mucho, las cosas que hacía, cuando escribía, cuando creaba las infografías, sentía una alegría, sentía una motivación, era una pasión, es una pasión. ¿Coincidió la apertura de tu blog en algo con... Tú te cambiaste de país, ¿cierto? Comencé mi blog en el 2016 y para el año 2018 tomé la decisión de emigrar. Yo soy venezolana y emigré a Perú. Obviamente ese proceso fue un poquito dificultoso en vista de que estaba cambiando de país, de región, de clima, de costumbres, de cultura, y fue un choque al principio y obviamente en un momento en que el ser humano como tal necesita como adaptarse a otro estilo de vida, llegó a, me llegó al blog dejarlo por un momento y luego lo retomé con mayor fuerza, porque quería centrarme más que todo a este cambio
que significaba para mí dejar mi familia y mudarme a un nuevo país, a adaptarme a una nueva cultura. Y bueno, gracias a Dios lo retomé con mayor base, con mayor ahínco y me ha dado muchas satisfacciones hasta ahora. Bueno, me alegro mucho por eso. Te lo pregunto, hay otra de las blogueras que entrevistamos que también cambió de país, cambió de continente, entonces pues pienso que pues es parte de la vida y no necesariamente es fácil cambiarse de país y de cultura, todo lo que tú dices. Entonces, bueno, yo pienso que un blog tiene una particularidad importante y es que es independiente del lugar donde tú vivas. Sí, cuando uno trabaja en el ámbito digital, tienen una de las ventajas de que puedes cambiar de región, puedes cambiar de país, de continente, y aún puedes seguir manteniendo bien sea tu servicio o lo que muestras al mundo a través de los medios digitales. Eso es una de las ventajas de tener un blog. Y aún así, cambiando de país, puedes seguir teniendo la conexión con tu público, con tu audiencia a través de tus artículos. Cuando empezaste, ¿hubieras querido saber algo en especial? Pues que te hubiera ahorrado tiempo o que tuviera, bueno, no sé, alguna de las técnicas para hacer un blog que hubieras querido saber antes. Como experiencia te digo que mi blog lo creé yo misma. Yo diseñé, yo creé la parte de las imágenes, la composición de imágenes, todo lo diseñé yo. Lo que me hubiese gustado saber era la parte del SEO, de la optimización para motores de búsqueda, en vista de que yo escribía y sentía que no tenía las visitas suficientes al principio y eso me desanimaba. Entonces, yo empecé a realizar varios cursos y de hecho asistía a muchos webinars en el que indicaba que los resultados o la aplicación de técnicas SEO, de una manera u otra, permitía la visibilidad de tus artículos, de tu publicación, y aumentaba el tráfico al sitio web. Y obviamente si lo hubiese hecho antes de crear mi blog, de publicar y todo eso, hubiese sido más rápido. Cuando yo, de una manera, corregí toda esa situación que no la había hecho antes, fui obtuviendo las visitas que requería y obviamente la visibilidad y posicionamiento de mis artículos en los distintos motores de búsqueda. Si me hubiese ahorrado mucho tiempo hacer eso, o se hubiese cortado el tiempo de visibilidad de mi sitio web y de mis artículos en la red. Y antes de empezar con SEO, ¿qué herramienta usabas? ¿Qué técnica usabas para atraer tráfico? Por lo general, lo que hacía era escribir en función de lo que el público necesitaba en ese momento, pero no tenía esa visión o ese fundamento base de que hay que escribir y ubicar una palabra clave o colocar el texto a las imágenes o la densidad de palabras. Ese tipo de situaciones o factores yo no la tenía clara y obviamente lo hacía de una manera incorrecta. Eso es lo que provocaba que obviamente diariamente o semanalmente yo veía las métricas que eran muy pequeñas, tenían menos de 100 visitas diarias y eso me desanimaba. Después cuando yo hice las correcciones pertinentes, las visitas fueron aumentando y me di cuenta que estaba cometiendo un error grave. Entonces, si lo hubiese sabido antes, hubiese cortado el tiempo de que mi blog se pudiera ser visible. Claro, y lo que hiciste fue corregir tu blog o cambiar por uno nuevo. No corregirlo, sino en función a la redacción, en función a factores mínimos, vamos a decirlo así, como es el textual a las imágenes. O sea, yo no les colocaba. Y obviamente tú posicionas también tu artículo a través de las imágenes. Yo creo infografías, yo no les colocaba eso. Los títulos también son muy importantes y eso no lo tomaba en cuenta de la manera más efectiva. O sea, lo hacía como muy queriendo escribir a un usuario sin tomar en cuenta que también existe factores que lo tomen en cuenta en los motores de búsqueda para poder ser visible tu publicación. Claro, te lo pregunto porque yo sí cerré mi blog y empecé uno nuevo desde cero.
porque no había optimizado para SEO y dije, no, bueno, es más rápido, es más fácil empezar de cero. Pero bueno, dime, ¿usas una herramienta en particular para análisis de palabras clave? Answer the Public y Ubersuggest, más que todas esas dos. No me ahondo mucho en herramientas porque no sé si es que soy yo, soy muy filosófica, algo por el estilo, tiendo más a hacer social media listening. Me meto en grupos, en Facebook, en foros y monitoreo qué es lo que las personas están preguntando, qué es lo que las personas piden, cuáles son sus necesidades. Y creo que de allí saco mucha información y saco muchos temas para darles respuestas a través de mis artículos. Ah, claro, buen dato. Y dime, al principio le dedicaste mucho tiempo a algo que después viste que no era necesario o... Hubieron, vamos a decir, elementos que en un momento pudiese considerar que no eran efectivos. Como tal, no lo vi de esa manera porque estaba aprendiendo, estaba obteniendo conocimiento a través, lo veía más como un entrenamiento. Entonces no considero que fuese una pérdida de tiempo, más bien me sirvió mucho más adelante para tener las bases, las habilidades y las destrezas para poder resolver situaciones y poder ofrecer servicios también. Para ese momento no me resultaba beneficioso, pero ya ahorita en los actuales momentos me dieron las herramientas para poder realizar mis actividades. No considero que cuando tú disfrutas lo que haces y te da motivación, no es una pérdida de tiempo. A pesar de que no tenga los resultados que tú quieras, beneficiosos, pero no es una pérdida de tiempo. Claro, y tengo una curiosidad, desde que tú empezaste a usar las técnicas de SEO, Search Engine Optimization, hasta que lograste unos resultados que eran consecuencia de de ese cambio de técnica, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Pasaron semanas o meses? ¿Cuántos meses? ¿Cómo fue eso? Pasaron aproximadamente 3 meses. O sea, yo corregí lo que evidentemente era una falla por desconocimiento. Y pasaron 3 meses y empecé a ver que aumentaban las visitas. De 100 visitas eran 1000 visitas diarias. Y yo, wow, o sea, no, increíble. Entonces, la emoción fue grande cuando vi un artículo mío posicionado en el primer resultado de búsqueda. Y yo, bueno, sí, cuando uno estudia, cuando uno aplica y corrige las situaciones que puedan afectar tu blog, dan los resultados. No rápidamente porque el SEO no da resultados inmediatos, da resultados a mediano y largo plazo, pero me dio mucha satisfacción porque sí, uno trabajando en consecuencia a correcciones y se logran los resultados que esperamos. Y dime, cambiando un poco de tema, ¿cómo es un día típico de Rosana como blogger? ¿Que tienes muy estructurados de días anteriores o es más libre? O cuáles son las actividades principales a las que te dedicas? ¿Cómo es un día tuyo típico? El día típico, para mí cuando deseo crear una publicación, va por etapas, es por fases. Yo lo veo así, como una estructura, porque va desde el momento en que tienes que investigar o pensar en qué tema, sobre qué tema vas a escribir. Obviamente hay un calendario de contenidos, pero de todo ese monitoreo que te hablé antes, el social media listening, aparecen tantos temas tan novedosos que las personas desean resuelva un problema a través de una publicación, de un post. Y de ahí lo que hago principalmente es meterme en grupos de Facebook, en foros, hacer social media listening, escribir las son las necesidades, las personas preguntan por esto, y de ahí empiezo a sacar los principales temas de lo que yo puedo escribir. Después de allí viene el proceso de investigación. Empiezo a investigar acerca del tema, contrastar datos, si es posible buscar información de expertos en el tema, en la temática, para tener una base. Y luego viene el proceso de redacción, que es poner en contexto todo lo que se investigó
todo lo que seré yo en ese instante para hacer un artículo en función a las necesidades de ese público. Luego de allí, obviamente, hay que leer, releer, pedirle a alguien que lea, después que el artículo está listo, para evitar lo que es errores gramaticales, posibles errores ortográficos, errores de semántica, etcétera, para poder entregar un buen artículo. Luego de redactar, yo creo mis piezas gráficas para acompañar a ese post. Por lo general suelo acompañar mis posts de infografía para darle una información más resumida al público. Y después que publica, lo que toca es difundirlo en redes sociales, en agregadores de noticias, para que de una manera u otra tenga la visibilidad correspondiente. Y también se envía una que otra newsletter con el artículo a la lista de email. Pero más que todo es ese proceso en la vida de un bloguero es ese, investigar, redactar, difundir. A la semana, ¿cuántas horas trabajas en ese proceso que nos acabas de describir? Desde investigar, seleccionar los keywords, escribir, revisión, todo. Por lo general, horas semanales. Sí. Vamos a decir que a mí, o sea, yo lo divido en un proceso de investigación, no me toma todo el día, vamos a decir que se fuera aproximadamente 3 horas. Vamos a decir que entre todo el proceso, 6 horas. Porque además yo hago las piezas gráficas, eso también me lleva la parte del tiempo. Claro. Que entre otras son muy bonitas, son muy explicativas, son muy claras de entender tus infografías. Me parece que es uno de los valores de tu blog. No, desde que yo hice el diplomado, allí se nos enseñó ese conocimiento y lo quise aportar a mis artículos, acompañar mis artículos con esas infografías porque lo veo como un medio visual en que las personas pueden aprender mucho más acerca de la temática de mi blog. Total, total. Y nos hablaste ahorita sobre los agregadores de noticias como un medio para difundir tus artículos, el contenido de tu blog. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles agregadores usas? Yo uso bloggers.net, por lo general tú te suscribes allí y lo que haces es compartir el enlace de tu sitio web o de tu artículo, perdón, de tu post. Y hay muchas otras personas con sus artículos y ahí se comparte, se intercambian los compartidos. De eso, si son relevantes, se comparten, si te gusta, se comparten, entonces hay un intercambio, es como un espacio colaborativo también. Y obviamente hay comentarios, hay sugerencias, entre otras cosas. Más que todo uso ese. Antes te usaba Marketer Top también, que es otro agregador de noticias. ¿Cuál ha sido el hábito más importante o el que más te ha ayudado en el proceso de abrir y mantener y hacer crecer tu blog? Creo que el hábito más importante que deberíamos tener ahorita todos, bueno, el que tengo yo, es el de el enfoque, enfocarse en lo que estamos haciendo. Hay mucha información, hay muchas situaciones que a lo mejor nos pueden dispersar de lo que estamos haciendo y a la final no terminamos haciendo nada. Entonces, el enfoque, hay que enfocarse, mantener el foco para poder lograr los resultados que en verdad queremos. Dime, ¿tienes empleados o contratistas o asistentes virtuales o contratas de pronto diseñadores gráficos, copies, programadores, alguna cosa? Te puedo contar que yo inicié prácticamente sola, continúo estando sola, realizando todas mis actividades, me planifico y me organizo para poderlas lograr todas. Tengo un concepto, no sé si es porque vengo de Venezuela, de que en esos momentos en los que estábamos allá, y bueno, en los que todavía se están, que era una crisis, no podíamos contar con empleados. Entonces, aún mantengo esa filosofía de hacer las cosas por mí misma y obviamente las actividades que he tenido el tiempo para ellas, para hacerlas correctamente, junto con una planificación de organización. Ya más adelante, cuando me sienta totalmente atiborrada de tareas que realizar, me va a tocar delegar hacia otras personas. Bueno,
Dime una cosa, ¿cuáles son las principales fuentes de ingreso de tu blog? Esa es una de las preguntas como más, que más piden nuestros lectores, nuestra audiencia. Obviamente, las principales fuentes de ingresos, gracias al contenido que uno crea, llama la atención al público siempre y cuando le resuelva una necesidad o un problema. A mí, gracias a Dios, me escriben a mi correo electrónico pidiendo los servicios que ofrezco, y a través de los servicios que ofrezco y obviamente por la atracción, por el contenido, he tenido clientes. También a través de consultorías y formaciones que he impartido, y la publicidad en mi blog. Más que todos los ingresos son generados por los servicios que ofrezco, la publicidad y las consultorías. Ah, perfecto. ¿Y las consultorías son más a personas o a empresas? Más que todo a personas que tienen marca personal, y también más que todo a empresas, y es un poquito anecdótico que más que todo han sido empresas de formación, de centros de capacitación. Me han contactado y me da satisfacción también porque cuando yo reviso mis estadísticas, mis analíticas web, muchos centros de formación enlazan contenido a diferentes artículos de mi blog. Entonces quiere decir que las personas están formando a otros haciendo referencias a artículos de mi blog y me da mucha satisfacción esa parte también. Claro, tiene por qué darte, muy bien. Dime una cosa, quiero preguntarte si una persona que leyó algo sobre un blog o un libro sobre blogging o sobre bloggers y le da curiosidad y dice, oye, pero aquí uno puede generar ingresos con esto. ¿Qué le dirías tú a esa persona al respecto de las expectativas que puede tener sobre ingreso monetario? ¿Tú dirías que en cuántos meses podría hacerlo? Más o menos en qué nivel podría empezar. ¿Qué le dirías tú a una persona que empieza? Eso es muy variable y depende del tipo de persona que lo vaya a realizar, el tipo de público al cual se va a dirigir, vamos a decir el nicho, y de la persistencia y la constancia que pueda tener. Todo proceso, toda empresa, todo emprendimiento no es algo fácil. Es un camino que hay que recorrer, es un camino difícil, vamos a decirlo así, porque si no se tiene la preparación adecuada, los conocimientos adecuados, pueden aparecer situaciones que te van a hacer fallar o bueno, que falles, y obviamente en la parte del individuo como tal lo va a hacer renunciar, lo va a hacer desanimarse. Cuando yo empecé mi blog y veía que las estadísticas eran tan bajas de visitas, yo decía, ¿para qué estoy yo invirtiendo tanto tiempo en escribir si nadie me está leyendo? Entonces, es una cuestión de entrenarse a uno mismo como persona y decirse, o sea, esto no va a tener resultados inmediatos. Y hay que ser persistente y consistente, y si crees en lo que estás haciendo, debes seguir por ese camino. Obviamente los resultados no van a ser inmediatos. En el proceso del blogging, los resultados, y dependiendo de qué tan bien lo hagas y de qué tan buenas tengas las estrategias, porque se necesita estrategia, vas a lograr los resultados esperados en poco tiempo, si eres persistente, si eres consistente, y obviamente si no te dejas abatir por situaciones que no te las esperabas. Eso es lo importante, y hay que entrenarse a uno como individuo, porque van a suceder situaciones en que te vas a desanimar, te vas a sentir que estás perdiendo tiempo, y lo importante es enfocarse en lo que estás haciendo, en tener la convicción y la seguridad de que sí lo vas a hacer, de que sí vas a llegar a ese punto, a esa meta que te estableciste, pero hay que también tomar en consideración de que las cosas no van a resultar de la noche a la mañana. Todo es un proceso, y un proceso que hay que irlo
abonando, regando para que salgan, aparezcan los resultados deseados. Desde el primer artículo que escribiste hasta el primer dólar o euro o no sé en qué moneda vendes tú que ganaste con tu blog, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó aproximadamente un año. Un año, ok. Un año. Claro, eso Un toma año. tiempo y esfuerzo. Sí, me tocó un año, como te dije al principio, nadie me leía porque había cometido una omisión al no tomar en cuenta la optimización de motores de búsqueda, y al año a mí me llaman de un centro educativo para impartir una formación en social media y marketing digital. Y luego ese mismo centro educativo me contrató para ser community manager. Entonces, a través de mi blog, a través del contenido de mi blog, me llamaron para hacer eso. Y bueno, ese fue al año, prácticamente casi un año. Duro, duro. ¿Hacia dónde quieres llevar tu blog? ¿Qué quieres alcanzar con él en 3, 5 años, 10 de pronto? ¿Cómo ves tu emprendimiento, tu plataforma y qué quieres en el futuro lograr? Bueno, con mi blog, más que todo, al inicio, el fundamento básico de mi blog era ayudar a otros con información. Ayudar a las personas a, cuando buscan el contenido conciso, preciso y relevante, con información que en verdad están buscando y que los pueda ayudar, bien sea en sus estudios, en lo que estén realizando, en su negocio, etc. La intención también con mi blog es también posicionarme como una autoridad en el medio, que las personas me conozcan lo que hago y cómo los puedo ayudar. Y dentro de 5 años me gustaría que mi blog fuera referente en el sector de social media. Quiero pedirte algo. Si tú visualizas a una persona que entra a ver tu entrevista y quiere decir, quiero ver ella cómo lo hizo, cómo puedo aprender a partir de esta entrevista a empezar, ¿tú qué le dirías? ¿Qué palabras o qué mensaje le dirías? Creer en sí mismo. El ser humano, más que cualquier cosa, más que conocimiento, porque puedes tener todas las herramientas, conocimientos, formación, pero si no crees en ti mismo como individuo, como persona, como profesional, como que eres capaz de hacer algo, es imposible que puedas obtener las cosas si no crees en ti mismo. Hay que tener confianza en lo que se hace y tener la determinación de seguir un proceso, de seguir los pasos para lograr algo. Creer que lo puedes hacer, creer en que tienes las capacidades y creer que a lo mejor no va a ser mañana que vas a lograr los resultados, pero tener la convicción o aquella chispa que sepas que en un futuro vas a lograr lo que en un momento te imaginaste, eso es lo importante. Hay que creer en sí mismo. Y aprender con el proceso, disfrutar el proceso de crear. O sea, yo lo disfruto, de crear, de escribir, de redactar, de publicar, de compartir mis artículos. Y lo disfruto más cuando a mí me escriben un correo electrónico diciéndome, Rosana, gracias por tu artículo, me ayudó mucho, me gusta tu información. Eso me da una satisfacción tan grande que digo, wow, desde que yo comencé hace 4 años y hasta ahora, que la gente me escribe para agradecerme por lo que le escribo y de cómo lo ha ayudado, eso me da una satisfacción. Eso es un proceso de maduración. Vienes desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y la satisfacción más grande es cuando esas personas que leen tu artículo lo has podido ayudar y esas personas te lo agradecen. Pero hay que creer siempre en uno mismo. Te agradezco nuevamente por compartir con nosotros y compartirnos pues del problema que tuviste inicialmente con el SEO y tu experiencia y hablarnos sobre tus cursos y cuánto tiempo te tomó. Pienso que es muy valioso para las personas que nos leen y para este servidor. Entonces, quiero agradecerte nuevamente. Gracias a ti, Andrés. Y me gustaría que pues sigamos en contacto. A mí me parece que es muy bueno
como mantener una comunidad. Yo sigo hablando con algunas de las personas que he entrevistado y me parece una cosa muy positiva para todos. Sí, no, gracias a ti, Andrés, por la invitación a esta entrevista y me siento muy contenta de poder transmitir mi experiencia a través de ti y de tu blog. Y nada, estamos en este mundo digital para colaborar. Yo siempre he visto, somos una sociedad de la información. Y lo importante es colaborar, dejar los egoísmos o la competencia y colaborar para poder ofrecer lo mejor de nosotros, nuestros conocimientos, a una audiencia que la está necesitando. Espero que te haya gustado mucho la entrevista. Para más videos, suscríbete a nuestro canal y visita nuestro blog ingresopasivo.co. Hasta la próxima.